Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. En la cultura de hoy notamos que enfrentamos una imposición enorme de parte de los humanistas seculares sobre aquellos que son creyentes en Dios para que abandonen lo que los seculares consideran tonterías. Cuando enviamos a nuestros hijos a muchas de las escuelas públicas y aún en algunas escuelas privadas, encontramos que aquellos que declaran creer en la existencia de Dios son sujetos al ridículo y en ocasiones se les restringe su derecho a la libre expresión. Estos incrédulos usualmente indican que la ciencia es la fuente de todo conocimiento y verdad, ya que los avances científicos supuestamente confirman la evolución. Para ellos, el decir que Dios es el creador de todo es un cuento de hadas inventado por el hombre. Sin embargo, de lo que muchas de estas personas no se percatan es que la teoría de evolución en realidad no es una teoría válida, sino que es un cuento científico sin fundamento real, ya que nadie ha sido testigo de la macroevolución. O sea, de que el universo evolucionó de algo hasta llegar a lo que podemos observar en el día de hoy. A lo que le llaman una teoría de evolución, en realidad es solo una hipótesis. Cuando un científico quiere llegar a una teoría con alta probabilidad de que una causa va siempre a resultar en el mismo efecto, el científico primero tiene que establecer una serie de preguntas a investigar. Él tiene que generar una serie de hipótesis o preguntas sobre qué es lo que él sospecha sucedería. Luego desarrolla y lleva a cabo los experimentos para corroborar si su hipótesis es correcta sobre cómo operan las cosas. Si el experimento falla, entonces tiene que revisar la hipótesis y los experimentos hasta encontrar que luego de suficientes experimentos que corroboren una hipótesis, ofrecen siempre el mismo resultado. O sea, si el resultado del experimento siempre ofrece el mismo efecto a una causa, entonces es una teoría válida. En la ciencia tenemos algunas teorías que por su alto grado de probabilidad se han catalogado como leyes naturales. Algunas de estas leyes naturales son la ley de gravedad, la ley de biogénesis, la ley de química, la ley de física, las leyes de matemática y las leyes de lógica. La fuerza de gravedad del planeta Tierra hace que todos los objetos, si son tirados hacia arriba, regresen a la Tierra porque la fuerza de gravedad los atrae nuevamente a la Tierra. Si no existe fuerza de gravedad en la Tierra, entonces estaríamos flotando en el espacio. Otra ley natural muy importante es la ley de biogénesis. ¿Por qué es importante esta ley de biogénesis? Porque esta ley nos indica cuál es el origen de la vida. Los seculares creen que el universo es eterno o que evolucionó. Sin embargo, si comprendemos que el universo tiene energía, y la energía útil se está disminuyendo, según lo indica la segunda ley de termodinámica, entonces quiere decir que el universo tuvo un principio. Solo aquellas cosas que exhiben cambios tienen que tener un punto de origen. Las cosas que no exhiben cambios son eternas, como Dios. Dios no cambia. El universo exhibe cambios. Por lo tanto, el universo sí tuvo un comienzo y no puede ser eterno. A ese comienzo muchos le llaman el Big Bang. Pero un Big Bang no puede ocurrir solo. Tiene que existir alguien poderoso que cause un Big Bang para generar el universo. Hoy día, en muchos círculos científicos, estamos viendo cómo el esfuerzo de negar la existencia de un Dios creador ha conducido a científicos y filósofos a completamente abandonar la lógica, a abandonar las leyes de causa y efecto y aún a abandonar los mismos fundamentos de la ciencia. En un esfuerzo de negar al Creador, han creado hipótesis filosóficas disfrazadas como teorías científicas probadas.
para establecer que el universo vino de la nada. Un caso es el libro llamado A Universe from Nothing, escrito por Lawrence Krauss. La promoción del libro indica que Krauss describe observaciones experimentales y nuevas teorías que demuestran que algo puede venir de la nada y que algo siempre puede venir de la nada. Primero que nada, Krauss viola las leyes de lógica y las leyes de causa y efecto. ¿Cómo puede Krauss decir que algo viene de la nada si nada existe? De la no existencia es imposible generar existencia. Para que algo tenga existencia, tiene que haber algo ya existente que le dé existencia a otra cosa. Esto es causa y efecto. Algo tiene que causar la existencia de otra cosa. Si nada existe, no hay nada que genere o ponga en operación la causa para producir un efecto. La no existencia no puede producir algo porque ese algo no existe para producir. Y lo más triste es que a esta violación de la ley de causalidad la llaman ciencia. ¿Cómo puede una persona probar con el método científico, el cual involucra una experimentación en lo que se requiere probar, y aplicarlo al proceso de existencia para probar que la existencia viene de la no existencia? Pero, sin embargo, este tipo de ideas irracionales las visten con términos científicos. Esto es en realidad filosofía y no es ciencia. Pero a los estudiantes les están enseñando que esta filosofía es probada y aceptable científicamente, lo cual no lo es. En realidad es irracional. Otro punto irracional son las declaraciones de las observaciones experimentales de la no existencia a la existencia. ¿Cómo es posible llevar a cabo un experimento científico en algo que no existe? ¿Cómo tú pruebas científicamente la existencia de lo que no existe? Los experimentos científicos están limitados al mundo natural existente, no a lo que no existe. Fíjate que cuando un ser humano desesperadamente busca obliterar la existencia de un creador, cae en el abismo de la incoherencia. El Salmo 19, verso 1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Cuando observamos la magnitud del universo y cómo fue perfectamente diseñado, podemos comprender que alguien poderoso e inteligente tenía que existir antes de darle existencia al universo que observamos. En Romanos 1, versos 18 al 22 dice: Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Esta es la misma necedad que observamos en algunos en el campo científico. En resumen, tenemos que el universo no es eterno, y si no es eterno, tiene un punto de origen en tiempo y espacio. Quiere decir que antes de que existiera el tiempo y el espacio, tiene que haber existido un ser eterno que trajera a existencia la materia, el tiempo y el espacio. Ese ser eterno que creó la materia, el tiempo y el espacio, tiene que existir fuera de esa materia, ese tiempo y ese espacio. Ese ser eterno no puede ser material, porque si fuese material, entonces sería un ser creado. Seres creados tienen que poseer un principio. Seres creados no son eternos. Seres creados tienen existencia después
que alguien cause su existencia. Por lo tanto, para que algo o alguien pueda tener existencia, tiene que provenir de alguien que tiene existencia propia y eterna y que es la fuente de toda existencia. Ese ser existente, eterno, que es ilimitado y es la causa de todo, que es omnisciente, omnipotente y es espíritu. Ese ser es Dios. Tiene que ser espíritu porque si no fuese espíritu, fuese entonces un ser creado. Y vimos que los seres creados son limitados. Dios es nuestro creador y cuando Él nos creó, no creó robots o máquinas que Él pudiera controlar 100%. Él creó primero el cuerpo físico de Adán y luego a ese cuerpo físico de Adán inanimado, Él le sopló vida al poner en él la esencia espiritual que compone a la persona de Adán. Aquí vemos que el espíritu fue puesto dentro del cuerpo humano. Ese espíritu de la persona es el componente inmaterial, con la capacidad de sentir todas las realidades que no son físicas y percibir las realidades existentes que la ciencia no puede medir con experimentos ni tampoco puede duplicar. La ciencia no puede duplicar a otro ser humano, solo puede crear máquinas que se asemejen a los humanos y programar mediante una computadora lo que debe sentir un humano y cómo un humano debería reaccionar dadas ciertas circunstancias. Pero un robot no puede experimentar las realidades espirituales y las emociones humanas. Un robot no puede sentir amor, tener un sentido de valentía, ni tener temor o dudas, ni tener gozo excesivo al pensar en unas vacaciones que se acercan, ni tener el concepto de su propia existencia, o sentir el dolor profundo por una gran pérdida. Esas son emociones y sentimientos reales que solo se pueden experimentar por seres que poseen un espíritu. Dios, los ángeles y los humanos tienen esa capacidad de sentir esas emociones porque poseen espíritu. Pero la ciencia, no importa qué tipo de ciencia sea, no puede reproducir el espíritu de una persona en un laboratorio. El espíritu de la persona no es físico, por lo que los científicos no pueden reproducir espíritus. Pero si la ciencia no puede reproducir la esencia espiritual de una persona, tampoco la ciencia puede obliterar la esencia espiritual de la persona. Lo único que se puede destruir es la parte física del ser humano, pero esa parte espiritual, que es la esencia de la persona, esa conciencia en la persona, eso no puede ser destruido porque cae fuera de la dimensión física de la naturaleza. Otra ley natural preestablecida por Dios es la ley de biogénesis. La ley de biogénesis simplemente indica que la vida solamente puede venir de la vida. O sea, organismos vivientes reproducen otros organismos vivientes de su mismo tipo. Los evolucionistas indican que la vida proviene de generación espontánea, pero el científico Louis Pasteur comprobó, y ahora es una ley científica universal, que la vida viene solo de la vida. La vida no puede provenir de moléculas químicas sin vida. Otras leyes descubiertas por el hombre son las leyes de matemática. Las leyes de matemática son principios que se aplican en todo el universo. Sin embargo, sabemos que existen las leyes de matemática, aunque no las podemos tocar o ver, y las utilizamos todos los días en nuestra vida diaria, como cuando vamos al supermercado, medimos recetas o medicinas, o calculamos las millas que nos quedan en el auto con la gasolina que queda en el tanque. Las leyes de matemáticas son reales, pero abstractas. Las aplicamos en la construcción para crear edificios sólidos, para que no se derrumben fácilmente. Las leyes de matemática es un concepto bien fácil de entender como unas verdades trascendentales. Las leyes de matemáticas se aplican en todo el universo y nadie puede cambiar su verdad. 2 y 2 son 4 siempre, en cualquier generación,
en todo lugar o espacio, ya sea en el aspecto físico o en el aspecto inmaterial. Por ejemplo, cuando dices que te han roto el corazón 2 veces, esto significa que existen en tu vida 2 experiencias que te han causado dolor. Esas experiencias pueden ser reales o pueden ser imaginarias, que existen solo en la mente de una persona. Pero el concepto de el número 2 trasciende todo ámbito. Fíjate que la naturaleza de Dios es lógica y matemática. Es interesante ver cómo Dios aplica la matemática cuando nos habla de los 40 años en el desierto, del pueblo judío durante el Éxodo, y los 40 días de Jesús durante sus tentaciones en el desierto, las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos de Jesús. Los científicos seculares no pueden dar una explicación al origen y a la existencia de estas leyes de matemática, ya que las leyes de matemática no tienen su origen en el mundo natural físico. Estas leyes son solamente descubiertas y reconocidas por el ser humano. La matemática no es inventada. Sin embargo, matemática refleja pensamientos de Dios y es el único lenguaje universal. El pasar 40 años en el desierto nos enseña unas verdades cuantificadas sobre cómo piensa Dios de la gravedad del pecado y de la desobediencia del ser humano y del tiempo que requiere para limpiar a una generación de las influencias paganas de sus vecinos. Otra ley inescapable es la ley de lógica. Todas las otras leyes dependen de la ley de lógica. Por ejemplo, es absurdo decir que el universo es eterno y es creado a la misma vez. O el universo es eterno o el universo es creado, pero su origen no puede ser cualificado de 2 maneras opuestas a la misma vez. Eso sería irracional. Tanto las leyes de matemática como las leyes de lógica son verdades trascendentales. Ahora, ¿de dónde se originaron las leyes de lógica? Aunque las personas no sepan el origen de las leyes de lógica, una persona no puede comunicarse adecuadamente sin aplicarlas en su hablar diario, por lo que la existencia de las leyes de lógica no se puede negar. Todas estas leyes existen, aunque no las puedes ver. Los científicos y filósofos las describen, pero no las crearon. Son un reflejo del poder de creación de Dios y del mantenimiento del universo de Dios. Dios es el único quien puede suspender la operación normal de las leyes naturales, porque Él las puso en operación y las puede suspender temporariamente para que ocurran milagros supernaturales, como cuando Dios partió el mar Muerto para cruzar a Moisés y al pueblo judío y salvarlos de la persecución por los egipcios. El ateísmo se aferra a lo material y temporero para contestar las preguntas del propósito del ser humano. La perspectiva de Dios hacia su creación es una perspectiva eterna. Dios creó la materia inanimada primero, luego sopló vida en ella, sopló el espíritu humano, creado a la imagen y semejanza de Dios. A ese espíritu de un ser humano, ningún otro ser humano lo puede destruir. El cuerpo físico es destructible, pero el alma del ser humano no es destructible. Cuando Jesús vino a la tierra a salvar a un mundo que estaba condenado al infierno a causa de su pecado, Jesús trajo salvación primero al espíritu del ser humano, no al cuerpo físico. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús hubiese traído salvación física por su sacrificio en la cruz, pero no un cambio de corazón o restauración espiritual? Si su sacrificio le hubiese otorgado vida eterna a las personas en la tierra, restaurando la habilidad del ser humano de vivir en la tierra por la eternidad con su estado espiritual de pecado sin regeneración, entonces el hombre hubiese sido condenado a un infierno terrenal,
sin esperanza de vivir en el reino de Dios lleno de su benevolencia. Si prestamos atención a la condición del mundo, vivimos en un mundo con mucho mal y pecado. Pero el plan de Dios fue el de traer salvación a la vida espiritual del ser humano y restaurar el corazón del hombre para que nuevamente hubiera una relación de amor entre Dios y el ser humano. Ese espíritu del hombre es restaurado voluntariamente por el hombre si decide aceptar el sacrificio voluntario de Jesús en la cruz para el perdón de los pecados. Cuando una persona acepta ese perdón de Jesús, su espíritu, su esencia de persona en ese cuerpo físico, pasa de ser condenado al infierno eterno a vivir una vida eterna con Jesús. Y si morimos antes de que Jesús regrese, ese espíritu de la persona estará inmediatamente en la presencia de Jesús hasta que Jesús regrese permanentemente a la tierra a establecer su reino. Cuando Jesús regrese, la Biblia nos dice que tendremos cuerpos resucitados como Jesús tuvo un cuerpo resucitado. Por lo tanto, cuando pensamos en los límites de la ciencia en el espíritu, la ciencia es solo un instrumento para nosotros conocer lo que es natural y físico. Pero la ciencia no puede ni crear espíritus de seres humanos, ni destruir espíritus de seres humanos. Sin embargo, Dios preserva nuestro espíritu, aún después de la muerte física, y Él tiene el poder de restaurarnos a la vida física y espiritual eterna en toda su plenitud. No debemos de apartarnos en conocer las ciencias. Debemos poner un esfuerzo mayor en descubrir y aprender de este universo maravilloso que Dios creó para nosotros. Pero debemos comprender que las ciencias no son la fuente de toda verdad, ya que hay verdades universales absolutas, las cuales las ciencias ni pueden negar que existen, ni pueden demostrarnos su origen, pero que son leyes que apuntan a un diseñador universal inteligente, a quien conocemos como Dios. También debemos estar preparados para comprender cuando los científicos y profesores nos ofrecen verdaderas teorías científicas, cuando son solamente hipótesis disfrazadas de teorías, y cuando nos ofrecen argumentos filosóficos disfrazados de ciencia. Recuerda visitar mi página en Facebook o en línea apologéticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo y otros recursos relacionados a la apologética cristiana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.